Los principales desafíos del cambio climático en México son por nuestra gran vulnerabilidad. Nuestra situación geográfica, nuestras condiciones naturales, nuestra vulnerabilidad también social nos hacen que este fenómeno de seguir haciéndose más grave pudiera tener consecuencias muy fuertes en nuestro país. Creo que México enfrenta ahorita una problemática muy fuerte y lo podemos ver en todo lo que estamos viviendo. Hay sequías, han habido incendios, hay lluvias muy intensas por poco tiempo, la acidificación del mar y bueno, como ustedes saben, somos uno de los principales países que más emisiones generamos. Estamos en el país número 13. México tiene muchos retos en materia ambiental. Surge de su propia naturaleza como un país megadiverso. Tenemos dos grandes frentes que son los dos océanos, Pacífico y Atlántico, por los cuales entrarán con más intensidad los desastres naturales y esto impactará a las personas más vulnerables, ¿no? Es muy importante actualizar no solo la ley de cambio climático, todas las leyes, porque el mundo está cambiando. Podemos ver que este año ha sido el año más caliente, entonces realmente tenemos que hacer nuevas leyes para que podamos estar combatiendo y mitigando todo esto del cambio climático y es por eso que es importante estar renovando y que la sociedad sepa que hay un rumbo que deben de seguir. Es un trabajo de todos, no solo el gobierno, sino también tenemos que trabajar en conjunto con la sociedad y entre todos hacer más conciencia para que desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, desde nuestro papel que desempeñamos en la sociedad, se vea un cambio a favor del cambio climático. El fenómeno es muy dinámico, es muy cambiante y necesita actualizarse tanto en sus instrumentos como en coordinación, metas, acciones, propios conceptos que en su origen la ley no contemplaba porque no estaban tan desarrollados hace 13 años y hoy asuntos como la justicia climática pues es una prioridad que debe atenderse en países como México. Hace 15 años, México presentó una propuesta de ley general de cambio climático, aprovechando que la atención del mundo estaba en México porque íbamos a ser los anfitriones de esa conferencia de las partes número 16 de la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún. Entonces, la Ley General de Cambio Climático en México fue la primera ley de cambio climático en el mundo en desarrollo y fue la segunda ley en el mundo, solo detrás de la Ley de Cambio Climático del Reino Unido. Pero no fue nada sencilla su aprobación. No quedó como tal, pero nos permitió tener un instrumento jurídico que eventualmente se ha ido reformando, se ha ido fortaleciendo, pero también hay una necesidad de actualizarlo. Para apoyar la oportunidad de participar en este proceso para actualizar la Ley General de Cambio Climático, inicia con nuestro trabajo en el ámbito estatal o subnacional que llevamos afortunadamente contribuyendo en los últimos 5 años. Entonces ese proceso, a la par que nos permitió actualizar las leyes en los estados y armonizarlas con la Ley General, nos dio elementos para construir una propuesta de Ley General de Cambio Climático que no es lo común, aunque creemos que sí es lo correcto, que la podemos llamar de abajo hacia arriba, que sean la visión de los estados, estas experiencias en estos territorios donde se llevan a cabo las acciones específicas en materia de cambio climático y las necesidades específicas que se tienen en términos de gestión, en términos de acciones climáticas, las que nutran un proceso a nivel nacional para la legislación federal. Y tuvimos la oportunidad también de trabajar de la mano con las autoridades ambientales estatales de varios estados de este país. A la fecha llevamos 17, pero también en coordinación y apoyando a la Administración Pública Federal en materia de cambio climático, quienes también vieron que era importante actualizar esta ley. Desde hace 5 años en Colea empezamos a emprender estos esfuerzos de fortalecimiento al marco jurídico en materia de cambio climático y lo hicimos precisamente en materia estatal. Iniciamos con la Ciudad de México y actualmente ya hemos colaborado con 17 estados de la República para fortalecer sus marcos jurídicos tanto en materia de cambio climático como en legislaciones secundarias, también en materia de bosques y economía circular. El primer momento fue tratar de fortalecer estos marcos jurídicos para posteriormente ver qué es lo que teníamos que hacer, cuáles son los siguientes pasos en cuanto a implementación. Una vez que identificamos que tendríamos que fortalecerlos en materia de cambio climático, el siguiente paso tendría que ser fortalecer las legislaciones sectoriales para que pudiese ser más fácil la consecución de los objetivos.
ya que estas leyes nos van a decir como hacia dónde tienen que ir los tomadores de decisión y hacia dónde tendrían que orientarse las estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático. Posteriormente tendríamos que hacer mucho de lo que hacemos en Polea, estas reglamentaciones, que es como una colección ordenada de cómo tiene que ser el paso a paso para llegar justamente a los objetivos que nos planteamos. Entonces, primer momento como fue la experiencia a nivel subnacional, empezar a construir de abajo hacia arriba esta toma de decisiones. Entonces, la experiencia ha sido bastante rica a lo largo de estos 5 años. Hemos entrevistado a muchísimas personas. Creo que tenemos un promedio por ahí de 50 personas por estado. Entonces, podemos hacer números multiplicado por los 17 que ya tenemos. En todo este universo de actividades, a lo largo de tanto tiempo, recopilamos demasiados insumos y lo que empezamos a hacer fue como en qué materias es donde tenemos la mayor preocupación y la mayor incidencia también, ¿no? Y fue lo que empezamos a plasmar en esta propuesta para fortalecer el marco jurídico climático a nivel federal, que justamente pues esta es nuestra ley macro, ¿no? Que nos va a empezar a decir cómo tenemos que actuar, cuáles son los actores que tienen que estar muy vinculados y en qué orden podríamos empezar a avanzar hacia allá. Básicamente la lógica de este ejercicio es modernizarla. Por ejemplo, algo muy práctico es que la ley crea una comisión intersecretarial de cambio climático que está compuesta por las diferentes secretarías que tienen que ver con la temática climática, pero hoy en día hay secretarías que no existían hace 13 años. Entonces, de entrada, esa es una reforma muy práctica que se tiene que hacer. Creo que la principal diferencia de esta versión que estamos trabajando para reforzar el marco jurídico en materia de cambio climático es la concepción de la problemática, es decir, desde dónde empezamos a trabajarla, con qué actores empezamos a hacerla. Es un proyecto que es sumamente participativo, fue lo más plural posible que logramos hacerlo y muy inclusivo. Tuvimos bastantes actividades con el sector público, tanto ejecutivo como legislativo, sobre todo con el sector privado. Escuchamos cuáles eran sus principales preocupaciones, las principales dudas que tenían en cuanto a una nueva regulación. Hace 13 años, cuando se aprobó en 2012 la Ley General de Cambio Climático, el concepto de adaptación no está tan desarrollado como lo está ahora, y la necesidad de desarrollo de instrumentos de política que den seguimiento a estas consecuencias y cómo más bien el país puede hacer frente a las consecuencias que ya estamos enfrentando. Hace 13 años no eran tan claras las consecuencias, hoy son mucho más evidentes. Entonces, precisamente ya no podemos dejar de tener instrumentos de política que nos permitan prever que van a haber consecuencias y qué hacer frente a consecuencias que van a pasar. Me encantaría invitar a todos que nos están escuchando a que se sumen para que podamos así mitigar el cambio climático. Y también me parece clave las acciones, desde muy pequeñas que sean, pero empezar a cuidar el agua, que también el agua es un tema muy importante. Todo este tema de cambio climático perjudica también a la alimentación, ¿no? Entonces es clave y saber que cada uno de nosotros es una parte importantísima para poder combatir el cambio climático. Creo que es un momento muy importante para recuperar este ímpetu para hacer que esta agenda climática no solo sea de los ámbitos ambientales, ¿no? El fenómeno nos ha dado muestras de su fuerza, de sus consecuencias y de que el mundo tiene que adaptarse y tiene que cambiar. Y México históricamente ha mostrado un liderazgo muy importante en materia de la lucha no solo del cambio climático, sino en general en el apoyo a la agenda ambiental internacional. México tiene un territorio que está en el 98% con dueños, con propietarios, ya sea de propiedad social como ejidos y comunidades o de propiedad privada. Necesitamos involucrarlos a todos ellos. Ha habido en la última generación un proceso de migración muy importante interno hacia las ciudades y hacia Norteamérica. Hay grandes extensiones de tierra que han quedado sin habitantes o que sigue viviendo la gente en los centros de población, pero hay poco aprovechamiento de los terrenos y creo que hay oportunidades ahí. Entonces, en cualquier aspecto de nuestra vida donde volteemos, está en la agenda agrícola, está en la agenda industrial, también por la cuestión de la energía. Estamos aspirando a ser un país que culmine su proceso de industrialización, pensando en que se pueda hacer una relocalización que permita una mayor integración con Norteamérica, con el mayor mercado del mundo, la forma en que se procesan nuestros residuos, que también generan un montón de emisiones a la atmósfera. O sea, en todas las agendas, en la ambiental, en la agrícola, en la industrial, en todas las agendas del país tenemos que estar atentos.
cada verano es muchísimo más caluroso que el anterior. Tenemos unas proyecciones que a futuro de que la situación no es nada favorable, y no solamente a futuro, sino ya lo estamos viendo en algunos estados de la República. Nuestra meta internacional es no superar los 1.5 grados centígrados de incremento en la temperatura, pero tenemos estados como Guanajuato, que el año pasado llegó al 1.7. Entonces, actualmente creo que nuestra Ley General de Cambio Climático está rebasada por el propio dinamismo del cambio climático, de este fenómeno, y tenemos que estar haciendo constantemente este ejercicio de revisarlos para ver si siguen respondiendo a las necesidades que tenemos o en qué manera tendríamos que acotarlos. Esperamos que la conciencia de la humanidad, de las sociedades informadas, tenga los espacios de actuación en cada país, en cada estado-nación, para que impida que los gobernantes sigan caminando por esa senda y que regresemos a una senda donde prive la agenda multilateral, los acuerdos que permitan afrontar como humanidad en su conjunto este reto que es global.